Bueno, este miércoles el líder del Partido Progresista, Marco Enrique Sominami, se reunió con el nuevo presidente del PPD, el senador Jaime Quintana, para plantear la modificación al sistema binominal. Estamos justamente con el presidente del PRO, Marco Enrique Sominami, con quien vamos a conversar de este tema y también de actualidad política, incluyendo, por supuesto, esta disputa que hay entre el precandidato presidencial Andrés Velasco y el senador Girardi. ¿Cómo le va, Marco? Bien, contento de estar aquí, gracias por la invitación. Tanto tiempo diciéndole diputado. Sí, mucha gente me dice a veces diputado, ya no soy diputado. Yo presentaba en esta presentación de entrevista la reunión que tuvo con el senador Quintana con el PPD. ¿Es un acercamiento que tiene con este partido? ¿Qué nos puede contar? Nosotros hemos tomado la decisión como movimiento después de diversas reflexiones y de recorrer el país ya 5 veces, 232 comunas, a partir de la convicción de que hay una ola de esperanza, de que los chilenos entienden que el cambio no llegó de la mano de Piñera y de que no va a llegar de la mano de quienes ya tuvieron 20 años para hacer el cambio, que se requiere una alternativa. Pero, y en eso estamos lúcidos los progresistas, solo no se puede, y hay que hacerlo con todos. Eso a diferencia de la primera vez. A diferencia del 2009, hay un proceso de maduración, de construcción, de radicalización también. Yo estoy más severo con la partidocracia, estoy más enojado todavía con la clase política, hay excepciones, en general. Pero al mismo tiempo también entiendo que la insuficiencia del 2009 fue la incapacidad de convocar una mayoría. Fuimos una gran minoría, del 20%, pero no fuimos una mayoría. Y hay que construir mayoría. El PPD es un partido en el cual nosotros no estamos aliados, no lo vamos a estar. En las municipales no estamos juntos, vamos a competir. Ellos no quisieron un acuerdo programático, ni primarias, muchas comunas. ¿Lo conversaron? Se lo dije al presidente del PPD, pero quiero creer, quiero observar, es un deseo, no una verdad psicológica, que Jaime Quintana no es lo mismo que Carolina Toá. Y eso significa que él no va a bloquear lo que le estamos proponiendo, que es un camino de diálogo programático. ¿Con Toá habían obstáculos? Total, fue imposible. Fue imposible. Fue imposible. Nos vimos una vez en 2 años, después le he invitado 4 veces. Pero da un poco lo mismo porque eso es parte del pasado. Claro. Una de las trampas en las que yo caigo en las entrevistas, culpa mía, es que creo que fue tan importante lo del 2009, mi trayectoria está construyéndose, nuestra trayectoria está por demostrarse su fuerza en las elecciones, en la calle, en las marchas hoy con otros adherentes que acompañaron al movimiento estudiantil de manera finalmente con convicción. Tenemos el desafío también de expresarte, de expresarle al país una visión de futuro. Esa visión de futuro es que hay que construir con todos. Y a Jaime Quintana, para responder la pregunta al hueso, le expresé 3 cosas. Que sigo convencido que se requiere un frente amplio programático, con todas las fuerzas críticas. Lamentablemente los dirigentes de los partidos muy difíciles. Se coluden para que no hayan primarias, se coluden para no hacer acuerdos programáticos, se coluden para hacer leyes contra los nuevos liderazgos. La ley antidíscolo es una colusión de Lagos Weber, Escalona y Longueira. Por tanto, cuesta confiar. Lo segundo que les expresé, nosotros teníamos un enorme interés en mantener algún grado de conversación con una fuerza que va a existir después de la municipal, después de la próxima presidencia del PPD, va a seguir existiendo. Tiene gente que es valiosa, sus bases nosotros las valoramos, con sus concejales y con sus alcaldes trabajamos con muchos de ellos. Hay un acercamiento, eso es lo cierto. Es cierto, y también hay compartimos una cierta crítica al sistema económico. Ellos tienen dentro de su partido una diversidad algo excesiva a veces de gente, hay lobistas, hay un mundo ahí adentro. Nosotros somos un poco más exigentes en eso y tratamos de tener en el movimiento mayor cohesión programática. Pero es un partido con bases bien admirables, no me pierdo. Hay gente que viene del PPD, que ya hoy día no está en el PPD, gente que se nos ha sumado y hay gente que no se nos ha sumado. Por tanto, el recado al país cuando uno se junta con un presidente de otro partido, es decir, no pretendemos, no somos tan locos de creer que se hace siempre a patadas. De repente hay que asumir que conversando uno se entiende. ¿Solamente con el PPD no se ha descartado también la participación tuya o del PRO en este cónclave de la concertación el próximo 9 de julio? Nosotros no Leía declaraciones tuyas bien sí, fuertes en contra de la democracia cristiana, por ejemplo, hablando de respeto. O sea, lo que no ha habido y eso, pero me parece que también es parte de mi propia trampa, de la fosa que yo mismo me armo yo solo en las entrevistas cuando termino hablando de esa manera de los demás partidos. Creo que es la hora de proponerte un camino distinto. Yo creo que hay que terminar con el lucro indecente en la educación, una reforma tributaria para financiar la educación pública y gratuita, y en eso, con la dirigencia demócrata cristiana, se hace muy difícil. Y el país merece una mayoría distinta. Una reflexión. Los dirigentes de los partidos de ambos mundos, de la Concertación y de la Alianza, que son apenas el 35% de Chile, 2/3 del país no están ellos, pero en fin,
son los que están hoy día representados en el Parlamento, lo grueso. Esa mayoría ya no es suficiente. Y se equivocan esos dirigentes cuando creen que bastan 3 cafés, 4 reuniones, 3 omisiones, 3 acuerdos sin primaria, para que finalmente se le ofrezca una mayoría de Chile. Esas mayorías dieron lo que dieron en 22 años. Debatí con Sebastián Piñera como candidato digo, no el presidente, y su afirmación es que él tenía una mayoría. Su mayoría no le sirvió. Su mayoría no le sirvió para un sueldo mínimo decente, no le sirvió para una reforma tributaria, no le sirvió su mayoría para darle paz a Chile. Por tanto, ellos pretenden para el 2012 y para el 2013 la misma mayoría que construyeron en el 2009, y no les va a servir esa mayoría. Hay que buscar nuevas mayorías, nuevos diálogos, nuevos entendimientos. Es cierto que hablar con el PPD no es muy original, porque es un partido que hace parte, para bien y para mal, de los buenos y los malos de Chile, pero son una fuerza, y yo pretendo abrir todos los puentes. Al terminar esta reunión, propusiste terminar con el Senado y dar un paso a un nuevo sistema parlamentario. ¿En qué puede mejorar la actual situación que hay? Eso. En el mundo el Parlamento, tú sabes, nace como un contrapeso a la monarquía. Al rey se le puso un Parlamento. ¿Para qué? En Francia mucho tiempo. Además, pero viene Inglaterra, entonces... Y después los parlamentos se transformaron en un espacio a veces un poquito más ejecutivo. Bueno, Chile tiene lo peor del Parlamento, de la figura. El Parlamento chileno está hecho para que no avancen las cosas. Es un veto no real al gobierno, es un contrapeso falso. Porque en rigor, el gobierno tiene todos los poderes del mundo en Chile. El Parlamento chileno es bicameral por 2 razones. Porque propone un Senado que representa al país y distritos, las regiones y distritos que representan los mismos territorios que los senadores. En el mundo, en Japón, en México, en muchos países, los senadores son nacionales y los diputados son locales. Lo que es bueno para Quillota puede no ser bueno para Chile. Lo que es bueno para Chile puede no ser bueno para Aysén. ¿Se entiende? Ese es el bicameralismo. ¿Qué tenemos en Chile? Algo completamente improductivo. Hacen lo mismo. Se demoró la ley del bosque nativo 16 años. Cuesta caro. Cuesta, me acuerdo, la cifra que yo tenía el año 2009 era que costaba lo mismo que el FOSIS, el Parlamento. Es un proyecto caro, es una institucionalidad cara que hay que tener. Propongo entonces en concreto un Parlamento unicameral, menos congresistas. Hay un ahorro, que no es lo relevante del argumento, y algo más moderno, vale decir que eliminemos el Senado. ¿Y cuánto piso político hay para una reforma de esa magnitud? Única en Chile. Leía el otro día en redes sociales que me decían, pero esa ley, ¿por qué habla de algo que no existe? Perdón. Yo firmé esa reforma constitucional el 2007 o el 2008 con otros diputados. Y si no me equivoco, habían diputados de AC. Por tanto, hay mucho piso. El 2009 hice votar, porque fui presidente de esa comisión, la creé yo con un grupo de diputados y logré que se votara en la sala una comisión que propuso esto. Y se votó con los votos de la UDI también, donde proponíamos un conjunto de cosas. Federalismo, un conjunto de reformas. Porque sigo creyendo, y créeme, por favor, que mi convicción es que el problema de Chile no es la economía. El problema de Chile es la política. El problema de Europa no es la economía, es la soberanía, donde la economía griega no tiene autonomía, soberanía económica, para por la vía de la inflación controlar su economía. Ya no tienen. Es un problema político el de Europa. El problema de Chile no es que no sepa crecer, sabemos crecer, sin embargo la pobreza cristiana va a aumentar. Ahora, y va a volver a aumentar por segunda vez. Sabemos crecer, sin embargo la desigualdad va a aumentar. El problema no es la economía. No es la economía, son las reglas de la política. Estamos presididos por un economista reconocido por usted, el periodismo en su minuto, como un gran economista. El Mundo escribió cuando salió electo Sebastián Piñera que había ganado la elección un economista de Harvard. Se presumió él mismo de saber más de economía que todos nosotros. Y sin embargo su gobierno, para ser, con una palabra lo más moderada posible, es un santo desastre en materia de paz social. Estamos más divididos que antes, hay más conflictos que antes, la Araucanía está más en llamas que antes, los estudiantes están más enojados que antes. Haciendo complemento a tu comentario, mucho se destacó también de la gestión de Sebastián Piñera por la cantidad de empresas exitosas que tenía, Así por lo es. cual muchos comparaban que se podía administrar un país de la misma forma, cosa que ha quedado demostrado que de cierta manera no se puede. Y hay 2 economistas candidatos presidenciales que van por la misma senda, que el mito Berlusconi. Vamos a conversar de eso porque tú hablabas recién del parlamentario, el sistema parlamentario bicameral, pero Camila Rivera hace una consulta, hay varias que estamos seleccionando, pero ella consulta cuál es la postura frente al sistema binominal y que seamos el único país en tenerlo en el mundo. Nosotros proponemos, y está en la web marcoenriqueominami.cl, proponemos un sistema proporcional competitivo. Si no está ahí, está en losprogresistas.cl. Proporcional competitivo, ¿qué significa eso?
que cada región elija 5 congresistas. Si tenemos un solo parlamento, unicameral, no tenemos senado, que se elijan 5 por región, eso da 75. Se garantiza la ecuanimidad, la representatividad correcta entre regiones. 2, los otros 75, de modo proporcional según la cantidad de gente que vive en cada región. Con lo cual entran las minorías y las mayorías. Las minorías, dije, no la minoría. Las minorías en un sistema proporcional competitivo. ¿Qué propone la derecha? Un binominal. Los más moderados de la derecha, un binominal corregido, con más diputados, para que entren más diputados y esos pocos se elijan de otra manera. ¿Qué propone la Concertación? Lo que llaman ellos proponen un proporcional corregido, que es una cosa tímida, como la justicia en la medida de lo posible de Elwin. Nosotros proponemos algo mucho más simple, coherente, que las mayorías se expresen y las minorías también. Ese es el sistema electoral que te proponemos, está en la web nuestra, lo puedes leer. Es un sistema que supone, eso sí, menos congresistas, más eficiencia, un parlamento, no bicameral. Entremos al área política. Fuiste parlamentario, ¿cuántos años? 4, un periodo. 4. Solamente 4 años, un periodo, pero te sirvió también para desencantarte un poco mucho de la política. Me gustaría saber la opinión tuya en torno a este conflicto que hay entre Andrés Velasco, ex ministro de Hacienda, y Guido Girardi. Tú eras miembro del Partido Socialista. Sí, claro. Yo denuncié eso muchas veces, lo hice como diputado, pagué los costos de eso. No me gusta que quien, porque busca votos, lance recién esa denuncia porque es candidato presidencial. Fue vicepresidente de la República, fue ministro de Hacienda, tuvo todas las herramientas para hacerlo. No es casi bien impresentable que espere 6 años para contarnos esta presión. Si la presión era tan grave, si la presión era tan feroz, ¿por qué eso no lo reportó al gobierno, no se lo reportó a Bachelet? ¿Por qué no lo dijo si tenía todos los poderes? Lo que observo es que hay una elección y que quiere subir en las encuestas y aprovecha de hacer una denuncia que, si es verdad, gravísima. Yo no comparto el estilo de Guido Girardi, no tengo que ver con su trayectoria, puesto que decidió hacer las cosas de otra manera. Él tiene una candidata. ¿Cuál es el estilo Guido Girardi? Bueno, hoy día él dice, y lo ha dicho públicamente, que él cree que las encuestas mandan y que él cree que Bachelet es su candidata. Él ya optó, él tomó una decisión y está en todo su derecho. Yo no creo en ese camino. Creo en el camino de que hoy día se requiere un programa, hay que estar en Chile, hay que recorrer su país, hay que proponer un camino a los chilenos. Y que no es bueno, como dijo la propia expresidenta Bachelet en la ligua conmigo, y me gustó mucho su frase, no es bueno que la gente se repita el plato. Guido Girardi cree en eso y yo no. Por tanto, tengo diferencias hoy que son bien sustantivas. Creo que el futuro de Chile requiere un camino en medio de tanto caos político. Ese futuro no lo veo posible con estos niveles de ingobernabilidad. Y agrego un punto. La pelea de Girardi y de Velasco tiene algo muy interesante. Y es que lo que yo siempre denuncié y que ellos no aceptaron, por supuesto, de eso se trata la política, la negación psicológica todo el día. Ellos mismos reconocieron que eran, y se atribuyen y presumen de que son la única coalición que da gobernabilidad. Esa pelea es la prueba que faltaba de que no dan gobernabilidad. Que se escriben cartas por los diarios, se agreden, se insultan y se acusan de cosas gravísimas. Y por tanto se acaba el argumento de la gobernabilidad y hace bien que Chile sepa que se requiere una nueva mayoría, construir de otra manera y partir de otra manera. El etos del 88, el que hay que recuperar. El etos que reunió por un programa, por una convicción, a fuerzas. Y no esto, que es lo que yo he dicho varias veces, violencia intrafamiliar, violencia doméstica. Les voy a poner en simple. Imagínense usted en jardín infantil. Y usted, la gente dice que usted es buena persona. El problema es que usted, todos sus hermanos son narcotraficantes, son drogadictos y son agresivos. Yo tengo una severa sospecha que las tías no van a querer que sus hijos sean educados a pesar de que usted es buena persona. Mi punto es uno solo. Hace falta que en la política uno le proponga no solamente un buen valor humano, sino un proyecto que se sustente en una cierta fraternidad. Mire cómo se están tratando entre ellos. Yendo al hueso, lo que denuncia Velasco y Girardi, quizás sin personalizarlo en el senador, ¿son prácticas que se dan en la política chilena, este cuoteo? No tengo duda, me llama la atención. ¿Lo vio sí, como parlamentario? Pero yo siempre fui tildado de díscolo, me negué a todo ese tipo de diálogos. Tal como se denuncia esto, yo también me acuerdo perfecto de haber visto, y se lo denunció Álvaro Escobar y yo varias veces, como a los diputados les proponían un pavimento participativo en su comuna, en su distrito, a cambio del voto para un conjunto de cosas. Funciona para los dos lados. También los gobiernos usan y recurren, y es sabido, el senador Bianchi públicamente reconoció que dio el voto para el Transantiago a cambio de prebendas para su región. Y nadie se escandalizó.
creo que nos estamos ahogando en un vaso de agua. Me llama la atención sí que Guido Girardi no haya hecho una defensa más corajuda de algo. ¿Qué tiene de malo que un colectivo proponga nombres? Ah, es que reconocen implícitamente que sus nombres no eran los mejores. Yo supongo que si algún día te llamo a ti y digo, ¿por qué no entrevistan a alguien de nuestro equipo? Será alguien que yo valoro. O estoy mandando simplemente a alguien para sumar votos, para sumar poder, para tener más plata. Hay algo perverso en la discusión. Los partidos están reconociendo públicamente entonces hoy día de que ellos son partidos que incuban operadores. O sea, no hay más profesionales en los partidos, no hay trabajadores, no hay sindicalistas, no hay líderes. Quiere decir que los partidos son máquinas de poder y que una vez que ganan el poder, todos los militantes y adherentes tienen que esconderse. Varios piensan así. Y yo no, yo lo más interesante es que yo Girardi lo está reconociendo. Cuando no se defiende, como debería defenderse, a mi juicio, que decir, si él cree, decir, bueno, yo supongo que cuando llamó, si es que llamó, como yo entiendo que él reconoce, dijo, aló, recomiendo para los cargos de exclusiva confianza del presidente a tal persona. Andrés Velasco, cuando fue designado ministro de Hacienda, fue designado también porque hay fuerzas políticas que lo permitieron. ¿Y qué soluciones podría haber a esto, Marco Enrique? Yo creo que hay un problema primero con la modernización del Estado. Tenemos un lío con el aparato del Estado, funciona en la opacidad. El Estado es un mal empleador, tenemos problemas con los trabajadores del servicio público, los funcionarios públicos en sus contratos, mucha gente está a boleta, honorario, o sea, los líos son mayores. Dicen que el Estado es un mal empleador, paga mejores sueldos a veces, paga mejores sueldos que a veces en el privado, pero tiene problemas contractuales severos y cada ley de presupuesto todos hemos tratado de que eso mejore. Tiene un problema adicional el Estado, es que es un Estado colonial, yo lo he denunciado en todos los tonos. Los intendentes tú no los eliges, Cristian. Vengo de Puerto Aysén la semana pasada, de Puerto Chacabuco, el intendente mira hacia Santiago, le da lo mismo a la región, porque es un cargo, se lo debe al monarca. ¿Y no tiene que ser el representante del presidente en la región, no, alguien de confianza? No. ¿No es necesario? No, porque lo lógico es que los problemas de la gente se resuelvan cerca de la gente. Y por tanto las regiones tienen derecho a tener su presidente regional. Con atribuciones, discutamos cuáles. ¿No es el alcalde? No, el alcalde tiene que la administración local, pero hay un conjunto de temas como el desarrollo regional, el PIB regional, la educación, el turismo. El modelo productivo, por ejemplo, de Antofagasta, pregunta abierta, ¿debe ser turístico o productivo? O las dos cosas. Yo te puedo responder que en Tocopilla el intendente ya tomó una decisión del gobierno anterior y este gobierno. Tienen 2 termoeléctricas en la Plaza de Armas. Zanjao, Tocopilla no tuvo debate, Tocopilla hoy día es una comuna productiva, no turística. Sin embargo, el Pacífico, nuestro turismo, al igual que Nueva Zelanda, podría ser un ingreso gigantesco. El turismo en Chile tiene un ingreso muy bajo. No generamos suficiente dinero por el turismo. Hablas de las regiones y la gente en Twitter. Voy a empezar, me quedan 11 minutos de entrevista para también darle la voz a los tuiteros que están enviando varias consultas. Y la siguiente la hace Alan Vázquez, habla justamente de eso. ¿Qué importancia le da a las regiones para gobernar Chile real? Una buena alternativa la que presenta. ¿Cuál es la importancia para las regiones, para los progresistas? Yo creo que Sebastián Piñera y la Concertación padecieron con fuerza su falta de coraje para distribuir poder, hay que devolverle poder a las regiones. En simple yo propongo un federalismo atenuado. ¿Qué significa eso? Elección directa de intendentes, eliminación de gobernadores, son inspectores de colegiales. No necesitamos a 34 gobernadores, no se sabe qué hacen, no tienen verdaderas atribuciones. Un intendente electo por ustedes que le devuelve a usted el derecho de elegir cómo se usa su suelo. Autonomía presupuestaria respecto a algunas áreas claves, la educación y el turismo, áreas deficitarias nuestras. El problema se produce ahí. Si usted está a 10.000 kilómetros del problema, lo resuelve mal el problema. Si usted está cerca del problema, lo resuelve mejor. Si usted, Cristian, tiene un problema a esta hora en su casa, está a 10 minutos de su casa, lo va a resolver bien. Si usted está en Francia y hay un problema en su casa, lo va a resolver con angustia. Hay que acercar el problema. Tercera definición, yo no creo en las policías federales. Una sola policía por los temas que sabemos. El caso argentino es un mal ejemplo. Claro. Cuarto, no creo en el federalismo tributario, sí creo en compensaciones regionales y en impuestos regionales en algunas áreas. Significa que donde se produce la riqueza, tenemos que abrir puertas para la compensación. Pienso en Calama, pienso en muchas regiones, porque tú, Aysén de nuevo. Está hablando de el norte de Chile y bueno, acá como presidente del Sí. PRO también hay que Por favor. pronunciarse de diferentes temas. Gonzalo hace una pregunta en torno al litio, que es un tema que ha estado en discusión durante los últimos días. ¿Estaría dispuesto a explotar el litio a través de una empresa estatal? Sí, creo que el proyecto del gobierno es un proyecto mal hecho, se equivocan porque no pasan por el Parlamento, el litio es estratégico, creo que hay que avanzar coordinadamente con Argentina y Bolivia en el triángulo del litio, como se dice. Creo que Chile tiene una reserva más grande del mundo, que la demanda está garantizada, la oferta hasta el 2025, que hay un problema con el precio del litio, que hay que ser astuto.
y en la pregunta más de fondo que él hace, y le pregunta a los chilenos, ¿ustedes quieren que la renta sea pública y o la propiedad? No siempre, siendo la propiedad pública, garantiza lo que nosotros queremos, sospecho, es que los recursos naturales renten para los chilenos. La plata, con lo que pasó con el cobre. La renta y la propiedad no son lo mismo. De repente necesitamos las dos cosas y de repente discutir si no es tan interesante solamente tener la propiedad, sino que la renta. Cuando uno habla de royalty, no habla de propiedad. A propósito, en el litio, Sebastián Piñera, el presidente, promueve un royalty bajísimo, insuficiente. Se puede hacer mucho más. Yo no creo, con la información que tengo, que Codelco deba asumir ese desafío. Codelco tiene el desafío del cobre. Lo hace suficientemente bien para que además le pongamos el litio. Yo crearía, si el consenso nacional y la convicción de la mayoría que queremos crear es una empresa estatal, una corporación del litio. Vamos con otra que la hace Mauricio Pinto, me dice textual, pregúntale a Marcos por la eventual asamblea constituyente, un tema que estuvo mucho en discusión el año pasado, pero que ha vuelto también a tomar fuerza de a poco. Las reglas de una sociedad se fijan en la Constitución, y por eso no se cambian todas las reglas todos los días. Las reglas se cambian a veces, se consensúan y se revisan. Las reglas de la Constitución de Chile nunca han emanado de la paz, han emanado siempre de las crisis. Históricamente, no nos hemos dotado de una Constitución legítima. La Constitución de 1980, hereditaria, la de Diego Portales, es una Constitución autoritaria, colonial, presidencialista. Sí, con la Asamblea Constituyente. Ahora, para ser franco, en Chile no existe hoy día un mecanismo que permita convocarla. Por tanto, propongo crear un momento constituyente, siendo que me gusta mucho más la Asamblea Constituyente. La razón más sofisticada, la he dicho pocas veces, por la cual nosotros hemos llegado a la convicción de que no hay que seguir desde el Parlamento proponiendo los cambios, sino desde el gobierno, es porque la iniciativa para una Asamblea Constituyente de cambiar las reglas de convivencia depende del presidente de la República. Y como no existe una democracia plebiscitaria en Chile, no existe el plebiscito vinculante y abierto. No se ha hecho en 22 años un plebiscito sobre ninguna de las materias controversiales, energía nuclear, hidroaicén, aborto, tributaria. No se han hecho plebiscitos que se podrían hacer perfectamente. Yo propuse hace un año 3 preguntas plebiscitarias que se pueden hacer como lo ha hecho Suecia para dirimir cosas. Se puede, existe. La democracia participativa es urgente que la implementemos. La democracia plebiscitaria, con barreras de entrada, para que no nos pasemos todo el día en una orgía plebiscitaria, se puede regular. La democracia electoral, la democracia electiva ya no es efectiva. Esa es mi convicción. Sueldo mínimo. El gobierno ha propuesto una cifra de 191.000 pesos. RN plantea 200.000. Anunciamos hace poco que ya se llegó a un acuerdo. La CUT decía 250.000. Para usted, ¿cuál es el sueldo mínimo ideal para un chileno? Cuando estamos hablando ya de muy poca plata. Para nosotros tenemos 2 reflexiones, 2 miradas. Y eso el equipo de economistas del movimiento estableció una reflexión que yo comparto del todo, me hago vocero de ella. Dice Patricia Morales, dice Camilo Lago, dice el equipo Eugenio Rivera. Los sueldos son malos en Chile por muchas razones. Porque la matriz productiva, tú sabes, se basa en exportación de productos, materias primas. Es de baja capacitación, por lo mismo, y de baja productividad. Al lado de eso no tenemos derechos. Las sociedades con malos sueldos han creado una sociedad de derechos. Derecho a la salud, derecho a la educación gratuita, laica y republicana, derecho al transporte público. Pues bien, en Chile, los chilenos y las chilenas tienen derecho a endeudarse para educar a sus hijos, derecho a consultorios municipales colapsados, a una salud indigna, que no se la merecen, que no los atiende del todo, y además un sistema previsional desigual, injusto. Al final, las jubilaciones son malas, los sueldos son malos y pocos derechos. Entonces, como el tema de los sueldos no es tan fácil de resolver, y yo creo que el sueldo mínimo se puede hacer en la perspectiva de 3-4 años, que no lo discutamos todos los años, para llegar a lo que llamó el señor Monseñor Goich, sueldo ético, que hoy día son como 280.000 pesos. Es perfectamente posible en 3-4 años, no es de hoy día. Segundo, yo no comparto el argumento terrorífico que hacen los conservadores de la Concertación y la Alianza, que no se puede subir el sueldo mínimo, que cae el empleo. Mire, primero el sueldo mínimo lo tocan como máximo 1 millón de chilenos, es de referencia para otros 5 millones de trabajadores. Segundo, en la Concertación, en los 90, al inicio de los 90, el sueldo mínimo no se subió un 5%, se subió muchísimo más y la economía creció. El consumo también depende del poder adquisitivo, y el poder adquisitivo depende de los sueldos, no solamente de la banca, de la capacidad de endeudarse. En eso yo noto una falta de sinceridad en el debate. Hagámonos una autocrítica todos. Yo tengo demasiado poca edad para hacerme cargo de esa discusión y de ese error porque no lo cometí yo, pero ya tengo 39 años. Yo como diputado peleé por esto, pero reconozcamos que el sueldo mínimo, reconozcan las élites, que son un sueldo mínimo que no es aceptable.
no es aceptable considerando que además nosotros proponemos un sueldo mínimo regional. No es lo mismo 190 y tantas lucas en Antofagasta, donde los arriendos son carísimos, con sueldo mínimo en Aysén, donde el transporte es carísimo. Para rescatar la leña, en Puerto Aysén te lo cuentan, el colectivo cobraba 800 pesos, si no me equivoco ahora cobra hasta 4 lucas te puede salir el traslado a la población de la leña. No te olvides que ellos se calefaccionan con leña. Y la gasolina también en Aysén, los combustibles en general. Durante la entrevista mencionó varias veces, y esto para concluir ya, la palabra futuro. Termino con eso. ¿En qué está el PRO, en qué está Marco Enríquez Ominami en estos días y cuáles son las próximas actividades que tienen? Nosotros vamos a anunciar en las próximas horas nuestra estrategia municipal, que significa ofrecerle un camino distinto a la alianza, por supuesto, y también a la concertación. Vamos a estar presentes en las marchas como lo estuvimos hoy día, vamos a estar presentes los progresistas en el grueso del desafío nacional, junto a los movimientos, junto a los independientes, junto a los consumidores. Les vamos a proponer un camino de regulación del mercado y de un Estado más moderno, pero también más ancho, un Estado más amplio, más eficaz, que acompañe mejor a los chilenos. No es un tema de oportunidad solamente, es un tema de derechos que no están garantizados. Y vamos a estar presentes, y aquí viene el guiño, el 2012 y el 2013 la presidencia. Me quedo con eso. Muchas gracias, Marco Enrique. A usted, gracias.